Buenas noches, mi nombre es José Luis Garzón Barón, estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana. En este video voy a explicar y analizar paso a paso la solución de los puntos 1, 2 y 3 en la actividad número 4 de medidas de dispersión, en donde aplicamos conceptos estadísticos de oscilación, de desviación estándar y media y coeficiente de variación usando Microsoft Excel. A lo largo de la explicación mostraré cómo se aplican las fórmulas y qué interpretación tienen los resultados obtenidos. Arrancamos con una breve introducción. Con los cálculos es importante recordar que la media de dispersión nos permite conocer qué tanto se alejan los datos de promedio o media. En este caso trabajamos con tres variables: está peso, estatura y edad en un conjunto de personas. Buscamos analizar qué tan homogéneos o variables son en esos. Para ello tenemos los siguientes datos. Analizamos 100 personas con diferentes edades entre 18 y 45 años, su peso y su estatura. A continuación vamos a analizar la oscilación de el cálculo de peso, edad y estatura. Para hacerlo, pues utilizamos claramente Excel, los datos obtenidos de la encuesta anterior, y para personas entre 18 y 45 años, y luego calcular la oscilación restando el valor mínimo al valor máximo de cada variable con la fórmula más los datos obtenidos de la tabla de datos menos lo mínimo de los datos obtenidos de la tabla edad. Y nos da como resultado 26, así sucesivamente como peso y como estatura. Este resultado me permite conocer el rango de la oscilación de cada uno de ellos y observé que la edad tenía una oscilación moderada, la estatura es un rango más reducido y el peso es de mayor diferencia entre los valores extremos. A comprender mejor las diferencias individuales, una mayor oscilación indica la diversidad entre participantes, mientras que una oscilación baja refleja mayor similitud entre otros. Tenemos nuestra explicación sobre los resultados encontrados y cómo podemos encontrarlos a ellos. Para la desviación media, se obtuvo de una fórmula manual que es promedio ABS sobre los datos obtenidos nuevamente de acá, menos el promedio de igual forma de los datos de la tabla u hoja de edad, peso, estatura. Estas medidas muestran cuánto se alejan los datos del promedio. Si la desviación estándar es baja, los valores están más cerca de la media. Si es más alta, hay más dispersión. En el análisis noté que eh, la edad es una desviación estándar menor que el peso, a lo que indica que las edades son más homogéneas. En cambio, el peso mostró mayor desviación, evidenciando que los individuos difieren más en esta variable. Es importante que permite evaluar la consistencia y la variación de los datos, de detectar posibles valores atípicos o más entendibles a ellos. De igual forma, también analizamos la desviación estándar, que ya va por la fórmula de Best. Y su respuesta, pues después de realizar los cálculos, observamos la variación presente entre los grados de dispersión. En la edad, la desviación estándar indica que tanto varían las edades a los participantes respecto al promedio. Y una desviación más grande puede deberse a a diferencias físicas o de complexión corporal. Y como lo realizamos, al calcular la desviación media y la desviación estándar es fundamental porque nos pueden permitir qué tan dispersos o consistentes son los datos respecto al promedio. En este caso podemos averiguar sobre las variables de cada una de las columnas. Ayudamos a identificar si son similares o diferentes y permitir detectar si son atípicos o extremos los datos. Para el siguiente manejamos sobre el cálculo de oscilación. Para ello utilizamos la fórmula des más los datos de la columna de los datos ya obtenidos y sus columnas divididos sobre el promedio de cada, nuevamente, de los datos.
Pues como resultado se expresa en porcentajes y sirve para comparar la variabilidad entre variables que están en diferentes unidades. Por ejemplo, pueden estar en años, kilómetros y metros. Observé que la edad tiene menor coeficiente de variación, lo que indica que los datos son más uniformes. La estatura presentó una variación intermedia, mientras que el peso mostró el valor más alto reflejado, mayor de dispersión. Este indicador facilita que en una comparación directa entre la variación relativa entre sí y los tipos de datos. También nuevamente tenemos la explicación sobre cómo se aplican cada una de nuestras fórmulas. Podemos decir que las coeficientes de la variación de las variables de edad, estatura y peso se observó de una presencia a nivel diferente o relativa, reflejando diferentes con estilos de vida y características personales, que puede ser seguramente. Seguimos con el cálculo de asimetría y deformación. Podemos observar que siempre esos valores a cero, iguales o menores. Entonces, un valor a cero es una distribución simétrica, es igual. El sesgo hacia la derecha son valores más bajos y si es menor, es el a la izquierda, que son valores mucho más altos. También tenemos la deformación, que también se mide en grados. Igual tenemos un valor menor de distribución normal. Si es mayor, más concentrada y si es menor, más dispersa. Al calcular esta asimetría de deformación, se observa que la presenta una ligera simetría positiva de siguiente número, lo que indica que la mayoría de las personas tienen edades menores al promedio, pero existen valores más altos que alargan la distribución hacia la derecha. Por último, tenemos el cálculo de la curtosis. Entonces, pues, para calcular las medidas de curtosis, la variable se observa que cada variable presenta un grado diferente de concentración y los datos en torno a la media. Si la edad tiene una curtosis menor a 2, que los valores están dispersos, a lo que sugieren que hay una distribución más uniforme de edades entre los participantes. Y como conclusión, pues las medidas de dispersión y desviación estándar y el coeficiente de variación son fundamentales para poder entender cómo se distribuyen los datos y qué tan homogéneos son, si son tan variables o son entre sí. ¿Vale? Creo que eso es todo por hoy. También tenemos nuestras bibliografías, nuestras consultas. Todo. Muchas gracias.